Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video voy a realizar los problemas que les prometí y uno de los pares para que les pueda ayudar en su práctica de esta parte de problemas de aplicaciones de logaritmos y exponenciales. El ejercicio 55. Este ejercicio nos dice lo siguiente. Plantas arraigadas. En un estudio sobre plantas arraigadas en cierta región geográfica, se determinó que terrenos de tamaño A en metros cuadrados, el número promedio de especies encontradas fue S, cuando el logaritmo de base 10 de S se graficó como una función de A. El resultado fue una línea recta dada por logaritmo de S es igual a logaritmo 12,4 más 0,26 por logaritmo de A. Resuelva para S. Y nos da la respuesta. Aquí obviamente el ejercicio lo que pide es encontrar la variable S, que ese sería ver el número promedio de especies encontradas. Así que a ver, lo primero que podemos hacer acá es, tenemos que despejar S, pero como S no se encuentra como un exponente, no está elevado, que simplemente es el argumento de un logaritmo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos acá logaritmo de S es igual a, acá hay algo interesante, tenemos dos logaritmos de misma base. Entonces acá, a ver, no, primeramente lo voy a copiar. A ver, esto necesito hacerlo con esto de acá. Ya, listo, ahora sí, para escribir más rápido. Logaritmo de S, acá igual logaritmo 12,4, el argumento, la base obviamente es 10, más, acá tengo un valor, sería una fracción 0,26, está multiplicando el logaritmo, pero sabemos muy bien que por una propiedad de logaritmos que si está multiplicando una constante, esto lo podemos subir como exponente al argumento. Entonces lo puedo subir a 0,26 de esta manera. ¿Okay? ¿Para qué estoy haciendo eso? Para poder utilizar otra de las propiedades que conocemos, que tenemos cuando dos logaritmos están separados por una suma. Esos logaritmos tienen la misma base. ¿Qué se hace con los argumentos? Se los agrupa mediante una multiplicación. Que tendríamos logaritmo de base 10, 12 multiplicado por, 4, 12,4 multiplicado en este caso por A elevado a la 0,26. Acá va a seguir siendo logaritmo de S. Ahora tenemos lo siguiente, logaritmos de bases iguales, los argumentos se igualan. Entonces acá simplemente nos queda S va a ser igual a 12,4 multiplicado por A elevado al 0,26. Y justamente es el resultado de acá, 12,4 por A elevado a la 0,26. Como es una pregunta de un problema de aplicación, podríamos escribirlo mediante su valor por decir que el número de promedio de especies ha sido de 12, perdón, o algo así. Pero en este caso tenemos multiplicado acá A, que si no me equivoco era, bueno, es una constante si no me equivoco, a ver, se determina en que si A es en metros cuadrados el tamaño del terreno. Así que para esto lo podemos dejar así. Pero usualmente para otros problemas de aplicación, si nos da un valor real, por decir, si nos hubiera dado 12,6, lo hubiéramos descrito como el número promedio de especies encontradas es 13 o algo así. En este caso lo dejamos así y ya está el problema. Solo en esos dos pasos y ya está. El siguiente que es impar. Colonia de bacterias. Cierta cepa de bacterias divide cada 3 horas
Si una colonia se inicia con 50 bacterias, entonces el tiempo t en horas necesario para que la colonia crezca a n bacterias está dado por, nos da la ecuación ahí, t es igual a 3 por una fracción logaritmo de base 10 de argumento n, que va a ser el número, bueno, n bacterias, la cantidad de bacterias, dividido entre 50, todo es el logaritmo dividido entre el logaritmo de base 10 con argumento 2. Encuentre el tiempo necesario para que la colonia crezca a 1 millón de bacterias. Lo que nos pide, en pocas palabras, es hallar t cuando el número de bacterias es 1 millón. Que esto lo vamos a representar también de esta manera: 1 millón de bacterias. Vamos aquí viene, ¿qué le vamos a reemplazar ya directamente? Esto va a ser dividido entre 50. Ya. El ejercicio es bastante simple, con la excepción de que acá no vamos a poder hallar directamente por haciéndolo manualmente sin usar calculadora el logaritmo de base 10 de argumento 2, sino usar la calculadora. En este caso, acá tenemos la calculadora. Para hallar este tiempo podemos hacer lo siguiente: escribir directamente acá shift el logaritmo, esto no, directamente. Antes de hacer eso necesitamos multiplicar por 3, esto se va a dividir, tenemos logaritmo de base 10, esto en el argumento tenemos 1 millón dividido entre 50 y dividido entre mi logaritmo de base 10 con argumento de 2. ¿Ya? También hubieran podido anotar directamente el logaritmo así, pero para que me entiendan un poquito más y se vea que es el logaritmo de base 10, este logaritmo, le damos enter, perdón, es igual, y que nos da, nos sale como resultado 42,86. 42,86, 86. En este caso, a ver, podemos revisar cuáles las unidades de t, de tiempo. En este caso nos dice el problema que es en horas. Esto se convierte, lo podemos redondear y decir lo siguiente. Primero, ¿qué nos dice? Encuentra el tiempo necesario para que la colonia crezca a 1 millón. Y nosotros tenemos que escribir la colonia crece a 1 millón de bacterias en 43, vamos a redondearlo, horas. O escribir simplemente acá 42,86 horas. Era bastante sencillo nomás, era operarlo. Así que nos pasaremos al siguiente, que en este caso es el ejercicio que les voy a ayudar, el 58, que nos dice lo siguiente: transparencia de un lago. Si I sub 0 e I denotan la intensidad de la luz antes y después de pasar por un material y X es la distancia en pies que la luz se desplaza en el material, entonces, de acuerdo con la ley de Beer-Lambert, tenemos esta ecuación, menos 1 sobre k por logaritmo natural de argumento y
dividido entre y sub 0 y todo esto está igualado a x, donde k es una constante que depende del tipo de material y justamente nos piden realizar dos operaciones. A. Despejar y de la ecuación. B. Para cierto lago k es igual a 0,025 y la intensidad de la luz es I sub 0 igual a 14. Lumen es la unidad, que sería el m. Encuentre la intensidad de la luz a una profundidad de 20 pies. La respuesta tendría que salirnos la intensidad de la luz a una profundidad de 20 pies es alrededor de 8,5 lm, que sería el lumen. Entonces, a ver acá, me voy a anotar nuevamente esto para el inciso A. Menos 1 dividido entre k, acá lo escribí de esta manera, el logaritmo natural de i dividido entre i sub 0. Ya, primero nos dice hay que hacer el despeje. Despejamos ¿qué? I. No i sub 0, sino simplemente i, hay que despejar esto. Para eso vamos a dejar al logaritmo solo, vamos a despejarlo. Tenemos menos 1, menos 1 dividido entre k. Este menos 1 podremos aplicar por menos 1 a la ecuación y esta k que está dividiendo lo pasamos a multiplicar. Nos quedaría de la siguiente forma: logaritmo natural de i dividido entre i sub 0, esto es igual a menos k por x. Y ahora podemos utilizar exponencial a ambas ecuaciones. Exponencial se va a elevar al logaritmo. Acá seguimos copiando. Esto va a ser igual a exponencial menos k por x. ¿Ya? Por propiedad de logaritmos naturales que solvimos en una de las clases, esto se simplifica y nos queda el argumento, ¿no? Yo directamente acá lo voy a anotar el argumento, que sería i dividido entre i sub 0. Acá no podemos simplificar, no tenemos logaritmo natural, pero se mantiene acá. Sí, se mantiene. Este i sub 0 lo pasamos de dividir a multiplicar. Menos k por x. Entonces ya tenemos la primera respuesta para, digamos, despejado y la siguiente, que dice, para cierto lago que nos da el valor de k 0,025 y la intensidad de la luz, que es el valor I sub 0 igual a 14 lumen, nos dice que encontremos la intensidad de la luz. La intensidad de la luz se va a representar por esta de acá, por I, y nos dice una profundidad de 20 pies. Y después acá nos da el valor de x, que es la distancia en pies que la luz se desplaza en el material. Y justo lo que nos dice que encuentre la intensidad a una profundidad de 20 pies, se va a desplazar en 20 pies. Entonces, según esos datos, acá lo puedo poner B. Primeramente tenemos el valor de K, que es 0,025, la intensidad de luz inicial, en este caso, que es 14 lumen, lm, y también tenemos la profundidad, x es igual a 20 pies. Entonces esta ecuación lo podemos ya copiarnos para acá y reemplazar todos los datos. Listo. A ver, tenemos i sub 0 es 14 multiplicado por exponencial menos k, que sería 0,025 multiplicado por x, que es 20 pies. Ya. Ahora esto obviamente manualmente no lo podemos hacer, igual hacemos el uso de la calculadora.
hacer. Lo borramos, que sería 14 multiplicado por la exponencial alfa, ¿ya? Como exponente tenemos menos 0.025 por 20, ¿ya? Como resultado nos da 8,491429, todos los decimales. Aquí vamos a hacer un redondeo. Como resultado acá nos dice, bueno, nos muestra, ¿no? 0,5, entonces vamos a redondear ese valor, ya que aquí tenemos 4 y 49, ¿no? Se puede redondear. 0,5. Perdón, no 0,5, 8,5. Y como es intensidad, esta en unidades, igualmente que la intensidad inicial, a L, que era lumen. LM. Y ya vamos a encontrar el segundo resultado. ¿Y qué habría que poner? Para la segunda respuesta habría que poner, tal como está acá, la intensidad de la luz a una profundidad de 20 pies es alrededor de 8,5 Lm. De sumar sería aumentar y ya está el ejercicio. Bueno, para que no sean estos simplemente 3 ejercicios, he aumentado otros ejercicios, otros cuantos, no me equivoco, eran 3 o 4, pero en esta ocasión de exámenes pasados, ejercicios que no hemos hecho, para que les pueda ayudar también si es que entran al examen o si entra algo similar. Esta pregunta para este ejercicio nos dice: la suma de 1 dividido entre el logaritmo de base 2 de argumento 50, signo de admiración, que esto se lo conoce como factorial, más 1 dividido entre el logaritmo de base 3, 50 factorial, más así sucesivamente hasta llegar al último término, que sería logaritmo de base 5 de argumento 50 factorial. Es decir, nota, esto también vamos a tomar en cuenta, que nos dice nota 50 factorial. ¿Cómo se expresa? Se expresa como 1 por 2 por 3 por 4 y así sucesivamente se van a ir multiplicando hasta llegar a 50. Por decir, podemos ver aquí factorial de 5 va a ser igual a la multiplicación entre los números que se componen sucesivamente, el 1 por 2 por 3 por 4 hasta llegar a 5. Y justamente acá, esa suma que tenemos que hallar, esta suma de acá, nos va a salir uno de estos 5 resultados: 4, 52, el valor de pi, o el último dice 1. Así que nos plantearíamos el problema. Voy a copiar acá logaritmo de base 2 acá, 50 factorial, más 1 dividido entre logaritmo de base 3 de 50 factorial. Sumado 1 dividido entre logaritmo de base 5. Aquí tendría, para el último término era base 50 factorial. Ya, lo que vamos a hacer acá, ¿qué se va a hacer? Así nomás no se puede realizar un cambio de base, no se puede, pero acá podemos hacer un cambio de base sí se puede. Lo que no se puede hacer es hacer una suma de cada una de esas fracciones, ya que los denominadores no son iguales, obviamente. Así que vamos a tratar de que sean iguales. En este caso no multiplicando un 1 y nada, no, así no. Sino lo que acabo de decir y me estaba equivocando, el cambio de base. Y ver qué base podemos cambiar para que todos los denominadores lleguen a ser similares. No se olviden que el cambio de base se representa de esta manera. Cambio de base, digamos que tengamos base B y un argumento A y queramos cambiar la base a una que sea X,
la que necesitemos, que se reparte acá el argumento y acá la base, ambos se vuelven en argumentos y se hace el cambio de base. Ya, para no andar en rodeos, el cambio de base que vamos a hacer, que nos conviene, va a ser 50. ¿Ya? Y ahorita van a ver por qué. Entonces acá va a ser 1 dividido, acá hacemos una nueva fracción, el cambio de base va a ser 50, el logaritmo, me voy a acercar acá un poco más para que lo aprecien mejor. Sería 50, logaritmo 50. Y bueno, le he puesto pausa ahí para completar lo demás y que no tardemos mucho. El cambio de base se ha hecho acá. La base que vamos a cambiar, a la que vamos a cambiar va a ser 50. Así que el argumento, que sería 50 factorial, se reparte para el logaritmo de arriba del numerador y la base de este logaritmo de arriba, se ha pasado como el logaritmo, como el argumento para este logaritmo, y así sucesivamente se van a ir para los demás. ¿Qué está pasando acá? Ya. Entonces, para este logaritmo de base 3 factorial de 50, vamos a tener logaritmo de base 50 factorial de 50, logaritmo de base 50 y argumento 3. Acá el patrón que va a seguir acá es, vamos a tener logaritmo de 2 base 50, logaritmo de 3 base 50, logaritmo de 4 base 50, y arriba se van a ir repitiendo lo mismo, logaritmo de 50 de factorial de 50, hasta llegar al último término, que sería lo mismo acá, factorial, este logaritmo de base 50 factorial 50, y acá logaritmo de base 50 de 50, y justo se hace una fracción de fracciones en la cual nosotros, el que tiene el valor entero, en este caso 1, lo dividimos entre 1 para todos y hacemos el respectivo extremos y medios de estas fracciones de esta manera. Para el primero sería 1 por logaritmo de base 50 de 2, daría logaritmo dividido entre, listo, nos daría esto de esa manera, y así para los demás. Ahorita lo voy a completar, y de esta manera se formaría la nueva sub, ¿no? Ya no tenemos fracción de fracciones, sino fracciones simplemente, y en este caso es bastante visible que todos los denominadores son iguales, y saben muy bien eso, que cuando tenemos fracciones y los denominadores son iguales y esas fracciones se están sumando o restando, todas las agrupamos en una sola fracción y la parte del numerador la sumamos, o si es resta, las restamos. Listo, entonces hacemos aquí una fracción más grande, acá logaritmo base 50 factorial, y así va todo lo demás, que sería el logaritmo de base 50 de 2 más logaritmo de base 50 de 3 más, y así sucesivamente. El 4 me lo voy a saltar, logaritmo de base 50 de 50. ¿Ya? Entonces tendríamos esto acá, igual, creo que no lo hemos puesto, aquí igual, aquí igual. Ya, lo siguiente que vamos a hacer, si pueden apreciar en la parte del numerador, tenemos a todos los logaritmos con la misma base, que sería 50, y los argumentos van cambiando, va a ser 2, 3, 4, 5, 6 hasta llegar al valor de 50. Entonces esto se puede
de escribir como logaritmo. Esto está muy grande, más pequeño acá. 50 de 2 por 3 por 4, así se va a ir multiplicando hasta llegar a 50. Acá nos quedaba el logaritmo de 50 factorial, de esta manera. Y ahora esto tiene algo interesante. Ya lo hemos visto, estos 50, este 3 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 hasta llegar a 50, que es justamente, lo voy a señalar con una variable, es esto de acá. Aquí no tiene 1, pero 1 por cualquier valor va a seguir siendo 1, podemos adicionarlo sin problema. Esto de acá, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, ¿a qué es equivalente esto? A 50 factorial. Y podemos, para aclarar, ¿no? Si esto nos llega a tocar en ejercicio, o para cualquier ejercicio, si van a hacer un reemplazo, siempre aclarar, ¿no? Según la nota del problema, quiero poner la nota del problema 50 factorial o algo así. Ya lo pueden describir, o con una flecha también lo pueden señalar para que al que esté revisando, que puede ser el docente, vea de dónde ha sacado ese valor. Entonces sería aquí el logaritmo de 50, y aquí ya reemplazamos como 50 factorial dividido entre el logaritmo base 50 y aumento 50 factorial. Justamente son el mismo valor, entonces los podemos simplificar. Nos saldría 1. Esto sería la respuesta. 1. Eso de acá, inciso B. Ahora nos iremos al siguiente problema, que en este caso sería para x y y pertenecen a los números reales positivos, la solución del sistema no lineal, en que sería x elevado al y es igual a y elevado a la x igual a x, satisfacen la ecuación y nos dan los diferentes incisos. X más y igual a 2, x es igual a menos y, x más y es igual a 1, x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, x por y es igual a 1. Hay que ver cuál es la respuesta. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Justamente nos dice un sistema no lineal. En este caso no sé si va a entrar eso al examen, pero esto ha entrado, lo puedo recuperar de un examen de dispensación. ¿Ya? Así que acá para este tema que estamos llevando, logaritmos y exponenciales, hay que utilizar eso. ¿Ya? Para ambas ecuaciones, tanto 1 y 2, vamos a utilizar, aquí utilizamos, podemos poner logaritmo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Para qué? Si se acuerdan muy bien, si tenemos un logaritmo, tenemos una variable que es exponente, el logaritmo nos sirve para bajarlo. Bien. Si tenemos logaritmo de base cualquiera de x, este y que es exponente baja por propiedad de logaritmos. Entonces, ¿qué se va a convertir? Es como hacerlo acá logaritmos y acá logaritmos. Si trabajamos acá, nos quedaría el logaritmo. Para este caso, como dije, cualquier base, podemos utilizar una base x, o simplemente, para no escribir tanto, la base 10, que no se denota, ¿no? Base 10, logaritmo de x elevado a la y. Esto va a ser igual al logaritmo de y. Y aquí a lo mismo. Entonces, según esto de acá, podemos bajarlo. Lo voy a escribir acá.
para la primera ecuación sería y por logaritmo de x. Esto va a ser igual al logaritmo de y. Acá igual. X por el logaritmo de y. Perdón, de y es igual a logaritmo de x. Ya está, estos van a seguir siendo nuestra ecuación 1 y 2. Ya aplicado esto, vamos a tratar de despejar una de las variables y reemplazar en la otra. En este caso, a ver cuál podemos hacer. Ya. Si pueden apreciar esto de acá, este logaritmo de y justamente lo tenemos acá, es lo mismo. Entonces podemos reemplazar a su equivalencia, que sería y por logaritmo de x. Y podemos decir acá 1 reemplazamos en 2. Acá que nos va a quedar, primero vamos a copiar tal como está la ecuación 2. X por logaritmo de y es igual a logaritmo de x. Y tenemos que reemplazar justamente esto. ¿Cuál es el valor? Su valor es y por logaritmo de x es igual a logaritmo de x. ¿Ya? Como todo se está multiplicando, el paréntesis no tiene mucho sentido en aquí, así que también no podemos usar, no hay problema. Y aquí tenemos logaritmo de x, esto se puede simplificar y saben muy bien, quedándonos lo siguiente: x se va a multiplicar con y es igual a 1. ¿Ya? Y para este problema en específico que nos pedía cuál satisface la solución, como respuesta tenía esto: x multiplicado y tiene que dar igual a 1. Esa es la solución para este problema. Ya, un poquito de controversia, pero justamente está aquí la respuesta. No creo que entre, pero no está mal que por si acaso lo tengan igual a la mano este problema. Así que nos iremos al siguiente. Ya, este ejercicio igual estaba bastante interesante, igual era de ese mismo examen que han propuesto para dispensación, que nos dice: el número de cifras de 2 elevado a la 1996 por 5 elevado a la 2000 es. ¿Qué número de cifras tiene entre esos? ¿Ya? Y bueno, primeramente acá les puedo tratar de explicar sobre las cifras, digamos digamos que de 123, ¿cuántas cifras tiene? 1, 2, 3. 3 cifras. Entonces eso es lo que tenemos que hallar, pero en este caso el número de cifras de esta multiplicación de estos dos números. Si nosotros ponemos esto en la calculadora, nos va a salir un número bastante extenso, que no estoy seguro si lo va a soportar la calculadora, y ahí va a ser muy difícil contar cuántos van a ser. Pero para esto nos ayuda los exponentes, o bueno, las propiedades de exponentes, para realizar este problema. Logaritmos, aquí como en el anterior, no podemos utilizarlo, ya que no tenemos una igualdad como tal. No tenemos 2 elevado a la 1996 es igual a 5 elevado a la 2000, no, sino es una multiplicación. Y esta X está por demás aquí, esto es la multiplicación. ¿Ya? Y vamos a hacer aquí algo interesante. Voy a escribir directamente acá 1996 y acá esto. Lo voy a separar en lo siguiente: en 1996 más 4 este exponente. ¿Ya? Esto es equivalente, ya que si sumamos va a dar lo mismo. Aquí voy a seguir copiando 1996 multiplicado. Y acá viene lo interesante.
este 5 elevado a este exponente es una suma. Y al ser una suma, esto lo podemos separar por ley de exponentes, quedándonos lo siguiente. 5 elevado a la 996 multiplicado, igual se tiene que multiplicar, elevado a 4. O en otras palabras que comúnmente lo conocemos como bases iguales exponentes se suman. El ejemplo más simple que se puede ver es cuando multiplicamos 2 por 2 o 2 al cuadrado por 2. Aquí que pasa, esto es 2 al cubo. Pero ¿por qué es 2 al cubo? Porque los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Acá pasa lo mismo, pero con otros valores. Y luego otra propiedad de exponente que vamos a utilizar es de que si tenemos el mismo exponente lo podemos agrupar. Es decir, 2 y 5 se multiplican y lo agrupamos en 1996 como exponente. Si esto lo distribuimos, como sabemos es un producto, entonces a cada factor se le aplica el exponente. Así que está correcto. 5 a la cuarta, a ver acá, llegaría a ser 2 por 5, sería 10 elevado a la 1996 por, ahora acá 5 por 5, 25, 25 por 25, acá lo puedo poner la cuarta, 625. Entonces acá sería 625. Ahora más aquí abajito podemos ya describir cuántas cifras tiene. Para este número vamos a tener 3 cifras. Y acá cuánto vamos a tener, 10 elevado a la 1996. A ver. Sí, creo que sí, 900. Podemos tomar el ejemplo de 10 al cuadrado. Creo que estaría bien. Ya. Sabemos que es 100, el cual tiene 3 cifras. Y por decir 10 al cubo y así sucesivamente. Tiene algo muy peculiar cuando lo elevamos al 10, ya que la cantidad que se tiene en el exponente va a ser la cantidad de ceros que va a tener el número. Entonces con esa pequeña explicación acá podemos decir que este valor de acá llegaría a tener 1996 cifras. Eso no sé yo, gracias a eso. Si fuera 2 elevado a 1996 ya es prácticamente un número que no conocemos. Y ahora, para poder hallar esto, lo único que va a pasar al multiplicarlo, se va a agregar 3 cifras más. Entonces como sumar 1996 más 3, que nos daría un resultado de 1999 cifras. ¿Ya? Y justamente esta respuesta por acá, 1999. La parte clave acá es esta de acá, poder separar y utilizar esas dos leyes de exponentes que tenemos. Ahora nos pasamos al siguiente. Y este ejercicio estaba el año pasado. Aquí que nos dice: considere una población de bacterias. Inicialmente había 177 bacterias que se duplican cada día. ¿Cuántas bacterias habrá luego de 2 semanas? ¿Ya? Para este problema va a ser muy intuitivo de resolver. No mucho lo han resuelto, creo que unos cuantos. ¿Ya? La pregunta que te pedía, ¿no? Repetir, ¿cuántas bacterias habrá luego de 2 semanas? Ha sido un poquito complicado, así que les muestro directamente acá la solución y les voy a explicar también. Lo primero,
hay que considerarnos una pequeña tabla, ya que en este problema nos dice que hay una cantidad de población de 177 bacterias inicialmente, en un inicio, y que cada día se duplica, el doble, sucesivamente. Aquí nos pide cuánto va a ser la cantidad si es que pasa 2 semanas. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Para el día 0 o inicialmente, vamos a tener 177. Y como dice, se duplica cada día, entonces 177 por 2 sería el primer día. Y esa cantidad que nos va a dar ese número 177 por 2, el siguiente día, que es el día 2, se vuelve a duplicar. Y para el tercer día vamos a tener lo mismo. Tomamos todo esto y se vuelve a duplicar. Y ahí va a ir sucesivamente. Esto no era obligatoriamente, pero para que se entienda, para que entiendan el problema, era necesario. Y se vuelve a duplicar. Y aquí tenemos que identificar, esto ya va a ser mucho va a depender de nosotros, identificar cuál es el patrón. Con azul, exacto. Entonces para el día 0 va a ser 2 elevado a la 0, día 1 2 elevado a la 1, día 2 2 elevado a la 1, ya que 2 al cuadrado 2 veces 2, 2 a la 1 2, 2 a la 0 1, 2 elevado al cubo 3 veces el 2, 2 elevado a la 4 4 veces 2, y así sucesivamente. Y si nosotros queremos generalizar eso para cualquier día, tenemos que hacer lo siguiente, que dice acá: de forma general tenemos que el número de bacterias en función del tiempo es lo siguiente. Ya lo podemos escribir como una función. Aquí puedo poner cualquier variable, pero en este caso n lo están poniendo por el número de bacterias. El número de bacterias en función del tiempo, esto es igual a 177 por 2 elevado a la t. ¿Ya? El t va a representar el número de días. Si lo ponemos t va a ser igual a 4, acá 2, nos reemplazamos 2 a la cuarta y nos va a dar este resultado de acá para el cuarto día. Entonces, por lo tanto, la cantidad de bacterias que hay en 2 semanas, ¿cuánto es? En cada semana, ¿cuántos días hay? 7. 7 más 7, 14 días. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que utilizar la función t, acá va a ser igual a 14 igual a 177 por 2 elevado a la 14. Para esto nuevamente hay que utilizar la calculadora. Escribimos 177 por 2 elevado a 14, que sería, a ver, lo vamos a escribir acá, 2.899.968 que nos pedía el número de bacterias, ¿no? Bacterias. Entonces esto sería como respuesta. Podríamos adicionar tal vez la respuesta de forma literal, ¿no? Escribir: había alrededor de 2.199.968 bacterias en 2 semanas o 14 días. Eso sería aumentar y ya está el problema. Y esto sería la parte de exponenciales, que pueda que entre algo similar. La otra fila, lo único que variaba era la cantidad de bacterias y el ejercicio era lo mismo. Si no me equivoco, era 200 o 354 por ahí. Pero lo único. Si aquí les dice triplica, o se aumenta 5 veces más, o quintupla, creo que se llama, ¿sí?
Hay que cambiar esto, la ecuación de acá. Incluso acá, en vez de que se duplica, se podría poner que se divide a la mitad. Y aquí tendrían que ser 2. Acá dividido entre 2. Bueno, inicialmente no, pero acá dividido entre 2, que sería, sí, dividido entre 2. Luego acá entre 2 se vuelve a dividir todo. Y luego aquí entre 2, todo. ¿Y qué va a dar? 2 elevado a la menos 1, 2 a la menos 2, 2 a la menos 3. Y así sucesivamente. En la general nos va a dar, por decir, 177 por 2 a la menos n, bueno, menos t, o algo así. Ustedes me entienden. Y si tienen alguna duda, tal vez si les ha escapado por ahí, me pueden mandar un mensaje al WhatsApp y yo les voy a responder. Así que eso sería todo. Traten de practicar, chicos. Nos vemos en un próximo video.